Contrapuntos. Entrevistas. Diálogos para pensar. Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto, y nuestra segunda entrevista tiene que ver con, analizar, porque nos quedó, el tiempo no nos dio, qué pasa con las elecciones, qué análisis podemos hacer qué lectura política podemos hacer del 14 de agosto, de las elecciones a presidente de estas primarias, y por eso vamos a conversar con Alejandro Horowitz, que es escritor, periodista, docente universitario, autor de un libro imprescindible para entender, comprender el peronismo, como es Los Cuatro Peronismos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Qué análisis haces de este 50,7, aunque no hay todavía datos ya concluidos acerca de los votos que sacó Cristina Fernández de Kirchner? Mira, yo sacaría en principio dos conclusiones obvias. La primera es que la oposición no existe y que la sociedad argentina no considera como sociedad que pueda ser gobernada básicamente de un modo distinto en que lo es gobernada en la actualidad. La oposición no existe como una virtud ínclita del gobierno, sino básicamente porque remite al pasado, y a un pasado que de ninguna manera puede repetirse, sino trágicamente. La idea de volver a la situación anterior al 2001, la idea de volver a un sistema de caja de conversión, la idea de situarse del entorno sudamericano, la idea de tener una relación básica con los Estados Unidos, la idea de creer que el mundo son nuestras relaciones con España, son un conjunto de ideas no solo viejas, sino prácticamente imposible de materializar en este orden existente a hoy. La crisis no es una broma, y aquellos que hablan del mismo modo sobre esta crisis global, como hablaban antes de la crisis argentina, no entienden básicamente ninguna de las dos. Han dado muestras más que palmarias de no entender. Basta recordar que el doctor de la Rúa podía habernos ahorrado la catástrofe, saliendo de la convertibilidad al poco tiempo de asumir el gobierno, cosa que cualquiera que sabía la regla de tres simple podía llegar a entender sin dificultades. Bastaba leer la tapa de ámbito financiero que todos los días daba el nivel de caída de reservas del Banco Central para entender el rango de disparate al que estábamos sometidos. Solamente a los bancos les servía ese disparate, y por cierto, los bancos defendieron, como hacen históricamente, su interés, como lo hacen en Estados Unidos y en el resto del mundo, y el resto que se hunda. Este tipo de aproximación a la realidad no solo muestra una ceguera manifiesta y una ideología estéril, sino que además la sociedad argentina la rechaza profundamente en la práctica, más allá que la entienda con mayor o menor precisión o con mayor o menor detalle. La sola idea de que un señor como Alfonsín puede gobernarnos es una idea terrible, y es una idea que solo puede entrar en la cabeza de aquellos que han olvidado de lo que pasó en el 2001 minuto por minuto. Lo mismo con Duhalde, ¿no? Duhalde no es Alfonsín, Duhalde es un hombre de otro rango, pero al mismo tiempo que es un hombre de otro rango, es un hombre también del pasado, porque Duhalde es una situación mucho más curiosa. En primer lugar, es curiosa porque es el borde de ese pasado, pero del lado de afuera. Para que se entienda, Duhalde hizo posible esta transición. Al mismo tiempo, el lugar en que esta transición lo ubicó ha hecho de él una especie de víctima de esa situación, creyendo que él iba a ser algo así como un estadista futuro. En rigor de verdad lo hubiera podido ser si hubiera jugado como armador, pero como es incapaz de hacer semejante cosa y eligió ser él el candidato, la historia termina siendo de un modo tal que ni siquiera le cierran las alianzas. A ver, para que se entienda, para que de Narváez no cierre con Duhalde, prueba que Duhalde y de Narváez entienden ambos muy poco. Y de esta supuestamente isla que hay en San Luis con los Rodríguez Sá, allá ganaron, pero en el resto sacaron muy poco.
Mira, la isla de San Luis es una isla que empíricamente demuestra que funciona y muestra que un gobernador con ciertos criterios elementales, si se lo quiere comparar simplemente con la ciudad de Buenos Aires, se entiende básicamente por qué votan allí a Rodríguez Sá. Como gobernador en términos de lógica provincial de un partido provincial, y eso es lo que Rodríguez Sá es en definitiva, es un elemento que funciona. San Luis, cuando uno mira las autopistas están, las casas existen, la gente tiene condiciones de habitabilidad y el gobierno es un gobierno. Si uno compara la situación de San Luis, por ejemplo, con la situación de Formosa, bueno, la distancia es abismal. Incluso si la compara con la capital federal, también es importante. Ahí, por ejemplo, qué sé yo, prolongar una ruta son 400 o 500 kilómetros. Con 500 kilómetros de ruta, ¿sabes cuántas calles se asfaltan en Buenos Aires? Entera, todas. Entonces, lo que vos ves aquí es una pésima asignación de recursos, lo que vos ves allí es un manejo municipal inteligente. Ahora, transformar y creer que un manejo municipal inteligente es una política nacional es un poco mucho. ¿Y a la izquierda qué le pasa? Aunque el Frente logró 2,5, ¿cómo ve la izquierda argentina? Atrasa 60 años. Ajá. Es una izquierda que tiene un valor en un punto muy, muy importante de la ecuación, en el único punto para mí importante, y es en la democratización de la actividad sindical. La idea que esta gerontocracia sindical de las 62 organizaciones en la representación política del movimiento obrero no solo es una idea mentirosa, sino que es una idea nefasta. En primer lugar, porque esa idea ha sido destruida por la historia misma. Ellos son la dirección que surge de una derrota histórica de los trabajadores, la derrota del 75 y el 76, y esa derrota les abre el curso a estos descompuestos burócratas sindicales, porque establecer una relación de homologación o de paridad entre Pedraza y Augusto Timoteo Bandor es regalarle a Pedraza el Martín Fierro de la popularidad. Bandor era un hombre de otro nivel del juego y de otro nivel de la comprensión política, y por supuesto no era un descompuesto. Podíamos estar de acuerdo o no con su política, podíamos estar de acuerdo o no con su direccionalidad. Yo de hecho nunca lo estuve, pero eso es otra cuestión. Pero Pedraza no es un problema que no estamos de acuerdo, Pedraza es un esquirol del movimiento obrero. Bueno, ayer se aprobó el salario de 2.300 pesos con una parte de la CTA también. ¿Qué visión ves de la CTA, esta fracturación que hubo? Mira, yo creo que la idea de la confluencia del movimiento obrero en condiciones democráticas no es una mala idea, pero en condiciones democráticas. Esto supone la democratización general de los gremios de la sociedad argentina. La idea de que la dirigencia sindical puede tener un promedio etario superior a los 70 años es un disparate. No se trata simplemente de una cuestión generacional, ni de qué edad tiene cada uno, sino básicamente de gente que está ubicada en el comando de la cuestión de hace más de 30 años. Esa idea es una idea muy complicada y tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que los trabajadores no hacen política y de que los trabajadores han transformado sus sindicatos en una especie de cuestión de segundo orden. Solamente importan los sindicatos en tanto y en cuanto significa parte de la ecuación del trabajo en blanco. De lo contrario, son muy poquitos, salvo contadísimas excepciones. Alejandro Horowitz, ¿cómo definirías al modelo K que tanto habla Cristina Fernández y sus ministros? Yo diría que el modelo K es un modelo que tiene que terminar de cuajar. En primer lugar, esto no es un déficit personal de la presidenta. Una sociedad que en estas condiciones tiene la necesidad y la obligación de discutir un nuevo orden, entre otras cosas porque la crisis general impone un nuevo orden. La idea de que una crisis no es una transformación global es una idea ingenua. La Argentina, en cada una de las crisis globales del capitalismo, tuvo que virar y reordenar su propio juego en función de esta ecuación. Recordemos simplemente que la famosa política, el programa de sustitución de importaciones planteado por Federico Pinedo en 1940 es consecuencia directa de dos cosas, de la crisis del 30 por una parte y de la Segunda Guerra Mundial por la otra. La crisis que tenemos en este momento es de ese rango y por lo tanto
La sociedad argentina y sudamericana no tiene más remedio que replantearse su inserción en el mercado en condiciones que son las históricamente más favorables que yo recuerde. Basta pensar simplemente que Brasil integra el BRIC, que el BRIC son los ganadores de la crisis existente y que el UNASUR, al tener a Brasil en su seno y ser mucho más que Brasil, le da a Brasil y al BRIC mismo un conjunto de posibilidades que basta mirar la agenda de los ministros de Economía del UNASUR o la agenda de los cancilleres que aquí en Buenos Aires para entender el rango y la entidad de las cosas que se están planteando. Pero no, América Latina no tendría que dejar de ser proveedor solamente de materia prima sin pasarse a la industrialización. Sin ninguna duda. Pero al mismo tiempo, no cabe ninguna duda que la ecuación energía, materias primas, le permite este salto que vos estás planteando. La Argentina y toda Sudamérica, pero en particular la Argentina, tienen por la orientación de su suelo y por la estructura hidrográfica la posibilidad de un sistema de energía barata notable. Por lo tanto, una ecuación industrial con tecnología de punta y una escala sudamericana, bueno, este sería un rango de actividad que jamás se planteó más que como un horizonte y que ahora tendría la posibilidad de materializarse. Gracias Alejandro Horowitz por tu tiempo y hasta la próxima. No, gracias a vos. Chau. Alejandro Horowitz, escritor, periodista, sociólogo, docente universitario. Con él analizábamos las elecciones del 14 de agosto pasado, donde Cristina Fernández de Kirchner casi saca el 51%, y después hablábamos sobre el modelo. Lo que vi... Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar. Periodista, docente universitario, autor de un libro imprescindible para entender, comprender el peronismo, como es Los Cuatro Peronismos. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal viejo? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, ¿qué análisis haces de este 50,7, aunque no hay todavía datos ya concluidos acerca de los votos que sacó Cristina Fernández de Kirchner? Mira, yo sacaría en principio dos conclusiones obvias. La primera es que la oposición no existe, que la sociedad argentina no considera... Porque nos quedó, el tiempo no nos dio. Bueno, ¿qué pasa con las elecciones? ¿Qué análisis podemos hacer qué lectura política podemos hacer del 14 de agosto, de las elecciones a presidente de estas primarias? Y por eso vamos a conversar con Alejandro Horowitz, que es escritor. Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto, y nuestra segunda entrevista tiene que ver con, analizar